El libro de Ezequiel, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, comenzando a leer en el versículo 1. Así enseña la palabra de nuestro Señor. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Como siempre que estamos en tu presencia, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros todos los días, así como lo has prometido, Señor. Así lo sentimos y esa es una realidad. Y te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Dios mío, háblanos en esta noche, Dios. Dirige tu voz hacia nuestros oídos, a nuestros corazones. Enséñanos, instrúyenos, corrígenos, repréndenos. Señor, haz de nosotros como tú quieres que nosotros seamos, Dios. Que tu palabra, Señor Dios mío, nos enseñe lo que realmente es tu voluntad y no la nuestra. Danos un espíritu humilde, Señor, para recibir con mansedumbre esta palabra, Dios, sabiendo lo que nos va a edificar. Gracias te damos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Puede tomarse lugar. Amén. Gracias por escuchar mi oración. Amén. La próxima, pues oramos todos. Amén. Porque yo no oro para que ustedes escuchen, pero sí también me gustaría escucharlos. Amén. El libro de Ezequiel es impresionante, pero Ezequiel significa Dios fortalece. Y es impresionante, empieza con visiones. Generalmente Dios prepara a veces territorio, pero antes de preparar territorio, ahora empieza con una visión directa a este varón llamado Ezequiel. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Ezequiel comenzó a ver precisamente estas visiones. Y vino palabra del Señor, dice Ezequiel capítulo 1, verso 3, al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Presta atención que el lugar donde estaban dice la tierra de los caldeos, Babilonia. Uno a veces piensa, ¿será que Dios puede hablar en la tierra de los caldeos? ¿Será que Dios puede moverse en Babilonia? ¿Será que Dios puede moverse en medio de este mundo perdido? ¿Será que Dios puede dar visiones a los hombres que no están andando dentro de su voluntad? Y la palabra del Señor acá me muestra ciertamente que sí. Y viene todo el capítulo 1, una gran visión a Ezequiel, dice la palabra del Señor. Me voy al capítulo 2, donde dice la escritura: entonces me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. La razón por la cual Dios le habla a Ezequiel de esa manera es porque un versículo antes, que para nosotros es el capítulo 1, verso 28 del libro de Ezequiel, dice: como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Todos los versículos en el capítulo 1 que lee, la respuesta que muchos tienen duda de qué se refiere, está en el verso 28 cuando dice: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Entonces dice: cuando yo la vi, la visión de la gloria de Jehová, me postré sobre mi rostro. Cada vez que Dios habla con el hombre no tiene que levantar el rostro, sino tiene que postrarse en su rostro. Esa es la razón que después de cada servicio nosotros venimos al altar y postramos nuestro rostro. Amén. Y dice la escritura: el Señor habló con este hombre llamado Ezequiel y le dijo: hijo de hombre. La primera expresión, hijo de hombre, significa hablando a la humanidad, al hombre común, corriente en este lugar, y le dice: ponte sobre tus pies.
¿Por qué? Ya lo expliqué, porque el hombre está postrado, amén, sobre su rostro debido a la gloria de Dios que él había visto. Inmediatamente le dice, hablaré contigo. Y quiero que el pueblo aprenda a discernir las palabras de Dios. Una cosa que es lo más valioso que nosotros tenemos cuando Dios habla a su pueblo. Cuando venimos a la casa del Señor, esta es la casa de Dios, casa de oración. Amén. Yo no soy Dios y ustedes saben, amén, pero es bueno recordárselo de vez en cuando a la gente. Yo no soy Dios. No esperen en mí la perfección, porque no soy Jesús. Amén. Y ustedes dan la gloria a Dios que yo no soy Jesús como hombre, porque imagínense qué sería de esta pobre iglesia si yo tuviera el control de esto. Amén. El que tiene control de la iglesia todavía es Jesús y damos la gloria a Él. Aleluya. Él es el único infalible. En Él no hay errores. Amén. En Él no hay nada que se le pueda encontrar una falta. Y cada vez que usted quiera mirar una falta en el pastor, a ver por dónde le encuentra, no necesita hacer mucha búsqueda, está fácil a la vista, saltan los errores. Pero miren el Señor y búsquelo por donde quiera, no hay ningún error en Él. Amén. Pero lo más bello, cuando Dios le dice aquí a Ezequiel, hablaré contigo. Cuando usted viene a la casa de Dios y hay predicador en este lugar, bajo la unción de Dios, no necesariamente su servidor, pero cualquier predicador que se pare en este lugar, Dios comienza a hablar a su pueblo. Por ejemplo, usted llega un poquito tarde al servicio y alguien está leyendo la palabra del Señor. Y la persona se arrodilla, todos nos arrodillamos aquí al entrar a la presencia de Dios. Pero cuando usted entra y alguien está leyendo palabra del Señor, usted tiene que mantenerse de pie. Porque la palabra de Dios está hablando. Usted no puede ponerse a hablar con Dios cuando Él está hablando. Lo lógico. Usted en un servicio no puede decir, el pastor estuvo predicando, yo me puse a orar. Porque cuando Dios está hablándole, usted no puede orar. Usted tiene que escuchar. Y orará antes y orará después de oír la voz de Dios. Amén. Una vez más, no es mía la voz de Dios, pero a través de los predicadores de acá se transmite la voz de Dios. Entonces es importante notar esto, que Ezequiel le dice el Señor, hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Esto, hermanos, se reproduce en la iglesia. Porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesús. Entonces, cuando la palabra de Dios viene a nosotros, espíritu viene a nosotros. Porque el Señor es el espíritu. Jesús. El Señor es el espíritu. Sus palabras son espíritu. ¿Ok? Él es el verbo. La expresión, la palabra de Dios dada a nosotros. Entonces cuando viene la palabra a nuestros oídos, espíritu entra en nosotros, porque esta palabra es espíritu. Es un estudio bíblico, ¿ok? Esto no significa que cada persona que oye la palabra del Señor recibe el Espíritu Santo. No significa eso, porque el Espíritu Santo es señal de que el Espíritu mismo de Dios entra a nuestro espíritu, toma control y la persona comienza a hablar en otras lenguas. Pero cuando entra palabra de Dios, amén, como la palabra del Señor viene de Él, esto, hermanos, empieza a taladrar en el corazón. Y eso es lo que le pasó allí a Ezequiel. Dijo, oí palabra, el Señor me habló y espíritu entró dentro de mí. Cada vez que usted viene a la casa del Señor, no puede y no debe salir igual. Porque cuando el hombre viene y va y viene y va y la palabra no está haciendo efecto, es que el corazón del hombre ha cerrado a la palabra de Dios y no deja que la semilla penetre. Por eso es que la palabra, hermano, como que rebota en las personas. Pero aquí la palabra dice, el Espíritu entró y me afirmó sobre mis pies. Porque mi hermano, aunque nosotros tengamos deseos de estar firmes, no podemos estar firmes si es que Él, por su palabra y por su espíritu, no nos afirma. Y eso es importante que usted lo entienda. Nosotros no nos afirmamos por los años que llevamos en el Evangelio. No, Señor, sino por la palabra y por el espíritu de Él. Eso es lo que nos tiene firmes. Alguien da la gloria a Dios. Ok, por eso es bueno prestar atención a la palabra. Amén.
Eso es lo que me afirmó. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío. No envió el Señor antes de ponerlo de pie y afirmarlo. Mucha gente quiere ser enviada, pastor, envíeme, hágame, ¿qué quiere que haga? No, Señor, todavía tiene que haber un proceso. Amén. Postra tu rostro. Reconócelo en todos tus caminos. Amén. Entonces oye la palabra. Porque a veces no oímos la voz de Dios. Hablamos y hablamos y hablamos y no oímos. Es importante, hermano, en el tiempo de oración hablar con Dios, pero también escuchar la voz de Dios y dejar que ese espíritu entre y nos afirme. Y una vez que nos afirme, el Señor, como le dijo el profeta, nos hablará a nosotros y dirá: yo os envío a los hijos de Israel. Ahora, qué linda palabra, hermano, suena bien cuando dice: mira, yo te envío a la iglesia, yo te envío a mi pueblo. Y uno dice: gloria a Dios, me está enviando al lugar correcto. Amén. Pero la escritura dice, hermanos, acá yo estoy leyendo el versículo 3. Amén. Dice: yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El Señor está hablando a un hombre en Babilonia. Y en medio de esa rebelión, el Espíritu manda profeta. Yo doy gracias a Dios por el Dios que tenemos, hermano. Que no es Dios rencoroso. Que si fuera rencoroso, estamos perdidos todos. Pero Dios no trae rencor. Y aquí dice: te mando a un pueblo rebelde. ¿Cuál es ese pueblo rebelde, Señor? Israel. Porque ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Entonces, cuando el Señor manda el profeta, estaban todos en rebelión. Y dice el verso 4 estoy: yo pues te envío a los hijos de duro rostro. Se endurecieron, hasta sus rostros eran duros y empedernidos de corazón. Dice la escritura: y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, ¿cómo va a escuchar la gente a un rebelde? Porque estaba en medio de los rebeldes. Y el Señor dice: háblales y diles: así dice Jehová el Señor. Ahora yo tiemblo, y lo he dicho esto muchas veces, cada vez que yo oigo la palabra del Señor, la leo y dice: así dice Jehová el Señor. O así dice Dios. Dios dijo, y dijo Dios. Todas las expresiones. Uno cuando lee eso dice: espérate, cuidado con eso. Hay mucha gente que viene a veces y dice: Dios dijo o Dios me dijo, y tira una barbaridad de cosas que Dios nunca dijo. Yo lo he escuchado. Es más, he visto en Facebook, en redes sociales, personas que hasta ponen pensamientos buenos pensamientos, y firman y dicen Dios. Y Dios no puso eso. Y lo hacen sin mala intención, pero en realidad Dios no puso eso. Ok, si quiere poner algo de Dios, ponga un texto bíblico completo y diga Dios. Ok, pero si pone un pensamiento suyo y dice Dios, hijo mío, yo te amo, amén, y estoy esperándote hoy en la iglesia, firmado Dios. Está lindo, pero no está firmado Dios, ok. Firman Pedro, Juanita, lo que sea. Pero no firme, no ponga palabra de Dios cuando Dios no ha hablado. Pero cuando Dios habla, no selle las palabras, amén, y calle, sino habla la palabra del Señor cuando Dios ponga palabras en tus labios. Así ha dicho el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchen, si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta. Una de las cosas que la iglesia todavía no llega a despertar del todo es que estamos tan metidos con los caldeos que pensamos que somos caldeos. Estamos tan metidos en las cosas babilónicas porque toda la semana trabajamos ahí. Pensamos que ese es parte de nuestro ambiente y no es nuestro ambiente. Aún estando en Babilonia, aún estando en este mundo, aún estando viviendo con los caldeos, nosotros tenemos que entender: Dios puso palabra de Dios a la iglesia para que ellos escuchen la palabra a través de nuestros labios. Amén. Amén. Así está escrito en el libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 31.
Dice la palabra del Señor, el versículo 27, Deuteronomio 31 y el verso 27. Dice la palabra del Señor: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Es Moisés. Dice, aún estando el profeta en medio, son rebeldes. Y Moisés dice, ¿qué será si me muero? Y qué terrible, mi hermano, pensar eso, que Dios mandó profeta. Y la voz del profeta debe ser oída al pueblo y permanecer aún después del profeta. Porque si la voz del profeta muere con el profeta, entonces, hermano, el pueblo reconoció que esa voz era de hombre y no de Dios, y se van a perder. Pero es que muchas veces cuando está el líder, hermano, la iglesia se afirma, y cuando el líder no está, la iglesia se debilita. Porque la iglesia está mirando al líder, hermano. Y cuando la iglesia mira al líder, ya se los dije al comienzo del servicio, amén, mira al líder, mira debilidades. El líder comete una palabra equivocada, no, ese hombre ya está perdido. Y es que así somos los hombres, somos humanos. Pero cuando la palabra, hermano mío, viene al hombre y el hombre reconoce, es palabra de Dios que me fue dada, amén. Aunque el profeta no estuviera, la palabra permanece en los corazones de la gente. Amén. En el libro de Isaías, el capítulo 30, dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 30. Verso 9. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Entonces llega un punto, Dios está hablando con Israel en este tiempo, en el tiempo de Isaías y de Jeremías y de Ezequiel. Dios está hablando al pueblo rebelde y le está diciendo, lo que el pueblo quiere es palabras que le halaguen, que complazcan, porque el pueblo no quiere oír la voz de reprensión. Y yo me gozo que en esta iglesia, y me incluyo con la iglesia porque soy parte de ella, amén, a mí me gusta y nos agrada que cuando viene palabra de Dios para corrección, amén, nosotros nos gozamos aunque nos sintamos golpeados. Yo me gozo por eso. Los varones acabamos de volver de una conferencia de varones, todos golpeados, y comentamos eso después. Oye, ¿cómo te fue, hombre? Ando golpeado de todo lado. No sé ni cómo estoy de pie. ¿Y cómo te sientes? Contento. Pero ¿cómo es que te golpean y te gusta? Es que porque la palabra golpea y no daña. Amén, la palabra levanta, aleluya. Sí duele, aleluya. A veces, hermano, qué terrible palabra, pero me edifica. Y cuando me dan duro, la gente dice, gloria a Dios, aleluya. Y uno que otro, no, hombre, que este hombre que pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, amén. Y los debilitados se fortalecen, hermano mío. Y eso es lo que viene por causa de la palabra de Dios. Entonces el Señor está hablando acá con el profeta Isaías en esta ocasión. Dice, este es pueblo rebelde, son hijos mentirosos, no quieren oír. No es que no hay palabra. En unas ocasiones en la Biblia dice, es que no había palabra de Dios. Es que no había. Entonces la gente hacía lo que quería. Pero en otras ocasiones había palabra, pero la gente no quería oír. Yo doy gracias a Dios por Mundo Pentecostal, porque ustedes están aquí porque tomaron su tiempo. Después del trabajo, después del cansancio, cansados, golpeados por el sol, los que trabajan afuera, por las horas de trabajo, madrugaron temprano y se vinieron a la casa de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene deseos de oír palabra de Dios. Por eso está usted aquí en este lugar. De la gloria al Señor. Gente que le dice a los profetas, dinos mentiras. Profetízanos mentira. Dios mío. Imagínense que quiere tener el predicador. Dinos mentiras. Dinos mentiras. Bueno, tengo muchas.
póngale 5 velas al santo fulano de tal. Y va a haber milagro. Eso es mentira. Pero eso es lo que usted quería. ¿Quiere verdad? Quite toda idolatría. Quite sus ojos de poner en los hombres. Amén. Ponga su mirada en el Señor. Lea la palabra de Dios. Sea obediente al evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Obedezca el evangelio del Señor. Dios lo va a levantar. Y aquí la palabra del Señor viene a estos profetas, porque son profetas. Amén. Isaías, Jeremías y Ezequiel, que estamos hablando en esta noche. Y le dice a la gente: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al santo de Dios. Por tanto, el santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Isaías 30:13. Todo lo que viene después de la mentira es destrucción. Así es. Por eso es que nosotros salimos de algunas religiones que no eran correctas. ¿Por qué? Porque yo no quiero destrucción. Pero si oímos la mentira, ahí vamos a terminar en la destrucción. Pero si seguimos la verdad, vamos a terminar en la bendición. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Vuelvo al libro de Ezequiel, capítulo 2. Amén. Y tú, hijo de hombre, verso 6. No les temas. No tengas miedo de sus palabras. Porque aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras entre escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casas rebeldes. Eso no es para algunos, es para todos nosotros. Tenemos que salir y dar palabra de Jehová a la gente y no tener temor de qué es lo que me dirá la gente. No importa, son casas rebeldes, pero si no les decimos la verdad, van a seguir siendo rebeldes. Ezequiel estaba en Babilonia con la tierra de los caldeos, y el Señor lo convierte en un profeta y le da palabra a este pueblo. Nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado. Amén. Y en el 9/11, septiembre 11, el día de hoy, después de tantos años de lo que vimos en las Torres Gemelas, el mundo no ha cambiado. Amén. Lo único que cambia no es el terror de las Torres Gemelas o el terror de los huracanes. Lo que cambia es la palabra de Dios. Y si no la transmitimos, no va a haber cambio en este mundo. El día domingo, después de las Torres Gemelas, las iglesias se llenaron. No es el terror lo que salva. Amén, es la palabra de Dios. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Esta es palabra para la iglesia. Es que muchos nos conformamos con oír, pero no hablamos. Entonces no hay profetas ya. Salen a los trabajos y no hay palabra. Llegan a los hogares, no hay palabra. Palabra de Dios. Y por donde uno va, no hay palabra. Es más, amén, hay más atención a la música, canciones, eventos, lo que sea, y no a la palabra. Es la palabra lo que es lo más importante en las iglesias, en los hogares, en los trabajos. Es la palabra de Dios. Háblales. Escuchen o dejen de escuchar. Amén. Muchas personas quieren las promesas de Dios, pero no quieren el compromiso con Dios. Y ahí está el problema. Nosotros cantamos el corito: bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Claro, yo también quiero bendición. Y el Señor estará gritando desde los cielos: obedéceme, obedéceme, obedéceme ahora. Dice: no, Señor, solo bendíceme. Amén. Mas tú, hijo de hombre, que Dios le habló al profeta y le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo y no seas rebelde como la casa rebelde. O sea, ¿quieres predicar contra la mentira? Deja de mentir. ¿Quieres que predicar en contra del robo? Deja de robar. Amén. ¿Quieres predicar en contra de la rebelión? Deja de ser rebelde. Ninguno puede predicar aquí, hermano mío. Mira, hermano, que eso de la rebeldía, hermano, que eso es para ustedes, pero no para mí.
No, la rebeldía viene para todos y hay que tener cuidado con eso. Dejemos la rebeldía. ¿Qué es rebeldía? Es desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? Es conocer la ley de Dios e ignorarla. Eso es desobediencia. Rebelión es que aunque me lo digan, no lo voy a hacer. Y Dios le dice, abre tu boca. Me gusta ese texto. Abre tu boca. Estoy leyendo verso 8. Y come lo que yo te doy. Cuando Dios le dice, abre tu boca y come, dice, bueno, ¿qué me vas a dar, Señor? Unas fajitas asadas. Y el Señor dice, le extiende la mano al profeta. Oiga, así dice la Biblia. Le extiende la mano. Una mano extendida hacia mí. En ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Hay varias enseñanzas aquí al medio. Ok. Primero, amén, de la mano derecha, que significa el poder y la autoridad de Dios, sale la palabra, que ese es el libro. El libro en los rollos es la palabra de Dios. Amén. Y aquí está escrito, hermano mío, dice, está escrito el rollo por delante y por detrás. Eso es bien interesante, porque los rollos nunca estaban escritos por delante y por detrás, solo por un solo lado, todos los rollos, pero no este rollo. Este rollo le dice, está escrito por delante y por detrás. El Señor le está diciendo aquí a Ezequiel, ¿sabes? Amén, está completo por todo lado que lo veas. Esto es lo que tienes que comer. Y la Escritura dice, mis hermanos, acá, qué interesante esto, porque es lo que pasó. Dice que en él, dice, estaban escritas tres cosas: endechas, lamentaciones y ayes. No eran cosas agradables, pero eran profecías en contra de la rebelión. Y ahora el profeta se las tiene que comer. Esto tiene que saber amargo, feo, porque son endechas, lamentaciones y son ayes. Pero mire más adelante lo que dice. Dice, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. ¿Y qué cree que sabor? ¿Qué cree que tenía el sabor? Y dice la Escritura aquí, amén. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, Ezequiel 3:3, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. O sea, la palabra que venía con endechas, lamentaciones y ayes, para el hombre que la toma es dulce. Y cuando sale, va a salir lamentaciones, endechas y juicios y condenaciones para las naciones. Pero el que lo come es dulce. Esta es la palabra de Dios. Una espada de dos filos. Amén. Y cuando uno mira y entiende esto, dice, Dios mío. Entonces cuando yo tomo esta palabra que suena dura, pero a los labios del profeta son palabras dulces. Y cuando lo dices, la gente puede recibir dulzura o la gente puede recibir juicio. Depende, no de la palabra, porque la palabra es de Dios y es la misma. Depende del oído y el corazón que lo recibe. Por eso dice la palabra, amén, cuando la semilla cae, depende del territorio donde cae para ver qué va a dar. Porque si cae sobre la piedra se seca. Y si cae afuera igual se muere. Pero si cae en el territorio correcto, da fruto 60 y a 100 por uno. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. De la gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Escuchen o dejen de escuchar. No eres enviado a un pueblo de profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, dice la palabra del Señor. Y sigue todo el capítulo 3 para adelante. Ya se me fue el tiempo. Ok, pero me voy a saltar hasta el versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino,
a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. En otras palabras, yo estoy haciendo bien, aquel está en pecado, pero en el día del juicio podría ser que yo pague el pecado de aquel. Amén. Ahora yo entiendo que usted ya tiene escritura en su mente para refutarme. Dice que cada uno va a dar su propio. Sí, pero la escritura aquí está diciéndome a mí que por no haberle yo amonestado, entonces cae sobre mi espalda la culpa. Porque estaba en mis manos decirle la verdad. Una vez que le digo la verdad, le digo, mi amigo, de aquí en adelante, si la quieres obedecer o no, asunto tuyo. Yo ya no tengo tu alma en mi espalda. El asunto está en tus manos. Si te pierdes, si te condenas, ya no es culpa mía, porque es mi obligación decirte la verdad. Ahora quiero decirle a este pueblo, no es solo mi obligación decirles a ustedes la verdad, pero es obligación de ustedes decirles a los que están allá afuera la verdad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Pero, Ezequiel 3:19, si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su camino y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y en sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano segunda vez. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Wow. Quisiera tener otros 40 minutos para seguir, pero con esto me quedo hasta aquí. ¿Ok? La iglesia tiene responsabilidad. Amén. En medio de los caldeos, una última vez lo digo, en medio de Babilonia, nosotros no podemos actuar como babilónicos, sino como profetas. Amén. Como atalayas. Amén. Como anunciadores de la palabra. Dice, pastores, que yo no soy predicador, no soy pastor. Hermanos, sí, cada uno de nosotros tiene un llamado de Dios. No hay ni uno en este lugar que no fue llamado. Ni uno solo. Todos estamos llamados. Ahora va a depender de si lo come el libro o no. Porque cuando Ezequiel comió el libro, recién el Señor lo escogió. Entonces este va a ser mi profeta. Entonces te mando a la casa de Israel. No lo mandó hasta que comió el libro. Es lo mismo con nosotros. A mí quiere ser enviado, primero come el libro. Comas esta palabra. Métasla dentro de su mente, su corazón. Es palabra de Dios. Y yo le voy a decir algo. Es dulce como la miel. De verdad es dulce como la miel. Y esta palabra cambia. Y yo no puedo predicar que le cambie a mi hermano, sino, Señor, primero que la palabra me la tengo que comer yo. Y después mi hermano. Y después mi hermana. Y voy a amonestar al impío. Y voy a amonestar al justo. Y voy a amonestar al que venga a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque la salvación está dependiendo de esta palabra que sale de nuestros labios, que es palabra de Dios. Amén. Hermanos, venga palabra de Dios a nuestros labios en esta noche. Amén. Dulce. Y mañana o esta noche cuando vaya a la casa, hable palabra. Y diga, yo no puedo actuar igual porque Dios habló conmigo. Un resumen de 10 segundos. ¿Cómo comienza todo? Con el rostro inclinado. Así empezó, amén, Ezequiel, en el rostro en el suelo. Y el Señor le dijo, levántate, párate. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Voy a hablar contigo. Y Dios va a hablar con usted. Amén, cuando usted se ponga delante del Señor. Y lo va a enviar. Amén. Y almas van a ser ganadas
por las palabras que van a salir de nuestros labios. ¿Por qué no viene a este altar un momento? Amén. Yo espero que la iglesia agarró el mensaje. Diga: Señor, aleluya, me has dado un llamado. Señor, soy un llamado tuyo. Señor Dios mío, has puesto palabras sobre mí. Ahora, Dios mío, quiero ser yo, Jesús, quien responda a este llamado. Señor Dios mío, ahora mismo, cuando ya la palabra llegó a mi mente y llegó a mi corazón, así como el profeta Ezequiel, Señor, voy a ser enviado. Como él fue atalaya a Israel, hoy quiero ser una atalaya, Señor, acá en medio de este mundo de caldeos, este mundo babilónico, este mundo perdido, este mundo que está en tinieblas. Este mundo nos necesita. Necesitamos más hombres, más mujeres, más jóvenes que se conviertan en atalayas, en la voz de Dios en las calles, en la voz de Dios en los trabajos, en la voz de Dios en todos los rincones. Deja tu aflicción. El profeta no tuvo tiempo de quejarse del lugar donde vivía, ni de la condición, amén, en que estaba en esclavitud con los caldeos. Pero puso su rostro en tierra y su vida fue transformada. Mi hermano, ya no mire usted la condición en la que está viviendo. Amén, póstrese. Dígale: Señor, ya basta de estarme yo quejando de lo uno y del otro. Es tiempo, Señor, para postrarme delante de ti y oír tu voz. Ahí donde está, hermano. Amén, dígale: Señor, has hablado a mi corazón, has tocado mi vida, tus palabras han penetrado en lo más profundo de mi ser. Y ahora, Señor, háblame, pon palabras en mis labios. Amén. Yo con mucho gusto. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús.